Estamos hablando sobre los 4 enemigos del reino de Dios. Hablamos de que nosotros somos parte del reino, por lo consiguiente son nuestros enemigos y tenemos que cuidarnos. Hablamos que el reino también mucha gente lo ha torcido, y aun cuando a veces no llega a esta verdad del reino, a veces queremos mantenernos en esas estructuras viejas porque no queremos renunciar a lo que ya sabemos para aprender cosas nuevas. Es honesto reconocer que hemos fallado, es honesto cambiar de actitud, es honesto reconocer nuestros errores. Incluso déjame decirte que la única manera de un cambio es ese reconocimiento. Si no, usted y yo permaneceremos allí. Entonces te comentaba que los enemigos del reino están presentes, han estado presentes toda la vida. Y hay dos mensajes que se ha usado mucho para levantar la bandera del reino de Dios. Desafortunadamente muchos caemos en ello y creo saber por qué. Quiero esta mañana enseñar sobre eso. Decía que hay 2 mensajes muy fuertes, muy presentes en la actualidad, que vas a escuchar en la mayoría de los predicadores que hablan del reino. Muchas veces no son temas que tengan que ver realmente con lo que es el reino, con lo que sostiene el reino, con la persona central del reino, el mensaje del reino, la finalidad, los objetivos del reino. Hay 2 mensajes que muy puntualmente se están predicando hoy en día y que usan la mayoría de los predicadores que hablan del reino. Desafortunadamente es un mensaje que le ha dado mucho realce. Son 2: el dinero y la autoridad. Son 2 mensajes. Y te decía, lo sé muy bien porque yo he estado aquí. Entonces, cuando predicamos eso, aunque se hace con una buena intención, déjame decirte esto, al final se cae en un gravísimo error. ¿Y por qué? Porque son 2 temas que tenemos que dejárselos al Señor. Vamos a leer, vamos a darnos cuenta que el único que en la Biblia aparece, que los apóstoles aceptan, que es cabeza de la iglesia, es el Mesías y nadie más. Nadie más. Cuando tú lees la carta, te vas a dar cuenta que el apóstol dice que el hombre es cabeza de la mujer, que Yeshua o el Mesías o Jesús, como le conocemos en griego, es cabeza de la iglesia o de la congregación. Y nada más, no hay más. Y luego dice, y el Padre es cabeza del Mesías. Y no hay más cabezas. Pero nosotros últimamente se ha usado, bueno, no es algo muy novedoso, porque esto es algo que viene desde el Imperio Romano, de la Iglesia Romana cuando se establece. Por eso es que existe una jerarquía que se le llama prácticamente el papado, ¿no? Que es la máxima autoridad, incluso que se atribuye que es infalible, o sea que no puede fallar. Cuando la Biblia dice que todos los seres humanos fallamos, que nadie, a excepción de Yeshua, el Hijo de Dios, que no tuvo pecado ni falla alguna. Ok. Por favor, huya de estos enemigos, no se deje seducir, porque estos enemigos son muy seductores, casi no se pueden identificar a menos que tengamos un espíritu humilde. Estos enemigos encuentran su casa, su habitación en los corazones, en donde hay orgullo, en donde hay altivez, en donde se pretende buscar la fama, las riquezas, las comodidades, y no se pretende servir a Dios con un corazón íntegro. Así es que, por favor, vayamos allí. Hablemos del primer enemigo. Y tú que eres un nuevo creyente, tú que crees en Dios, no caigas en la trampa de estos enemigos. Y tú que me estás viendo, que ya eres parte del reino, si has caído, sal de los lazos de esos enemigos que van a dañar tu fe, van a dañar tu ministerio, van a dañar tu liderazgo si no los evitas. Bien, vayamos al primer enemigo. El primer enemigo que te quiero presentar es el amor a las posiciones de grandeza. Este es un enemigo terrible, lo vas a ver. Es tan fuerte este enemigo que incluso muchos predicadores y muchos pastores, el orgullo y la gloria de ellos son los grandes edificios, las grandes posesiones, los grandes lugares.
porque eso para ellos es una credencial que dice que están en el reino. Déjame ir poquito a poquito hablándote de esto, porque deseo con todo mi corazón que tú no caigas en este error. Y una vez más, si estás, por favor sal de ese error. El amor a las posiciones de grandeza. Déjame decirte que la grandeza no es mala, siempre y cuando se utilice para servir y no para servirnos. Voy a repetir eso. La grandeza en sí no es mala siempre y cuando la grandeza se utilice para servir y no para servirnos de los demás o para ser servido. O sea, si tú tienes un espíritu de grandeza que sea en el servicio, que todo lo que hagas para el Dios eterno sea con excelencia, que lo que des para el Dios eterno sea lo mejor. Y si tú quieres ser el primero en esa fila, vas por el buen camino. Pero si tú estás buscando la grandeza para asuntos personales, porque déjame también comentarte que hoy hemos visto cómo el reino se ha usado para fines personales, para yo estar bien, para yo vivir bien. Déjame ir avanzando porque yo no quiero ni confundirte, pero tampoco no quiero que tú quedes ignorante de este tema. Ok, vayamos a Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Te voy a comentar por qué tengo que hablarte esto. Te voy a comentar por qué tengo que decirte esto. Y déjame primero que nada decirte que todos aquellos que nos hacemos llamar, todos aquellos que nos hacemos decir que somos seguidores del Maestro, que somos discípulos del Maestro, que vivimos y hacemos sus enseñanzas, déjame decirte, parece irónico, pero muchos de nosotros ni siquiera conocemos las enseñanzas del Maestro. Conocemos las enseñanzas de los hombres, conocemos las doctrinas de los hombres, conocemos las visiones de los hombres, pero no conocemos la visión del reino. Para que usted conozca la visión del reino, usted necesita estudiar las palabras de Yeshua, de nuestro maestro, de ese Yeshua judío que muchos no conocemos, porque usted y yo conocemos más al Jesús griego e ignoramos del Yeshua judío que nació en Israel. Bien, vayamos entonces a las palabras del maestro. Entonces, Yeshua o Jesús, llamándolos dijo, y ojo con esto, porque él está hablando con sus discípulos, con sus alumnos, con sus estudiantes. No está hablando con toda la congregación, sino con sus estudiantes, los que querían aprender de sus enseñanzas. Llamándolos dijo, sabéis, esto es normal, esto es común fuera del reino. Vea esto. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Aquí hay una palabra que tú tienes que identificar: enseñorearse. Volverse señor, amo, dueño, que es lo que quiere decir la palabra señor, amo, dueño de las demás vidas. Esto es una corriente muy fuerte que viene dentro del reino y que usted tiene que comprender que esto no es el reino, pero que se ha movido fuertemente, donde se pretende establecer un señorío por encima de las demás personas. Con esto no estoy diciendo que no existe una autoridad dentro del reino. Claro que existe, pero también existen los abusos, que es donde tú y yo no debemos caer ni debemos de estar. Quiero leer otra vez. El maestro dice, ustedes saben, esto es común, que los gobernantes de las naciones se enseñoreen de esas naciones que dominan. Y luego dice, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. ¿Qué es potestad? Autoridad, dominio. Ahora déjame hablarte en el contexto en el que Jesús está hablando. Esto lo conocían muy bien para esa época los
judíos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que Jerusalén estaba bajo el dominio de los romanos. Así es que ellos estaban bien relacionados con los emperadores, con los tetrarcas, que eran personajes gobernantes que se habían establecido para una buena administración del gobierno romano que había subyugado al pueblo de Israel. Así es que los judíos estaban muy conscientes de qué es lo que está pasando, cómo estos gobernantes, estos conquistadores estaban abusando, estaban enseñoreándose de ellos y estaban utilizando esta autoridad para doblegarlos, para oprimirlos e incluso para empobrecerlos. Escúchame esto, incluso para empobrecerlos. Déjame continuar con el versículo 26. Ahora, ¿qué dice el maestro con respecto a ello? Porque esa es la parte que luego nosotros leemos muy rápidamente. Y esto es lo que casi tampoco se enseña. Versículo 26. Ahora vea el reino del hombre versus el reino de Dios. Ahora mire cuáles son las leyes y las reglas del reino. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Desafortunadamente el modelo del hombre, el modelo del reino de los hombres ha venido a suplantar el modelo del reino de Dios. Y lo hemos permitido muchos de nosotros porque ignoramos estas leyes del reino. Ahora mira, dice el maestro, entre vosotros no será así. Identifiquemos a estos enemigos del reino. Que dice, entre vosotros, el Señor menciona, no debe ser así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esta es la ley del reino. ¿Usted quiere moverse en el reino? Amado amigo que me escuchas, que me ves, tú quieres moverte en el reino, tú tienes que ser un servidor de todos. Y no servirte de todos, no, ser un servidor de todos los demás. Dios nos ha llamado a nosotros a servir a nuestro prójimo, a servir en el reino, a dar nuestra vida, nuestros recursos, lo que tengamos. Obviamente, esto no quiere decir que tenemos que desatender a nuestra familia, no, tenemos que atender a la familia, pero también servir en el reino, porque tampoco podemos caer en el otro extremo. Vea que dice el maestro, mas entre vosotros no debe ser así, no debe de haber este espíritu de grandeza o de posición a la grandeza, de procurar buscarla, sino de ser el mejor servidor en el reino. Y el que quiera ser el primero, leyes del reino, y el que quiera ser el primero entre vosotros, te das cuenta que no hay para dónde. Por eso te decía en primer lugar que la grandeza, la única manera válida, la única forma válida de la grandeza es el servicio, no existe otra forma. No somos grandes por los títulos, no somos grandes por los reconocimientos que nos den, no somos grandes por tener una iglesia muy grande. Claro que el anhelo de nosotros es que toda la gente conozca al Eterno, sea salvo por su Hijo y se vaya al reino de los cielos. Ese es el deseo de todos. Y que más quisiéramos que todo el mundo pudiera entender y creer eso. Pero no, escúchame bien, pero el fin o el objetivo no son los grandes edificios, no son los grandes terrenos. Eso no debe de llenarnos de orgullo. Debe de llenarnos de el orgullo bueno, el saber que estamos alcanzando vidas para el reino de los cielos. Que estas vidas están siendo transformadas, están siendo cambiadas y que están conociendo al único Dios verdadero. Y él pone el ejemplo, que esto es lo que te he comentado, que eso es lo que no vemos hoy en día. Ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que el servicio es la única puerta, el único camino a la grandeza. El servicio es lo único válido para ser grande. No funcionan los títulos. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, perdón, déjame decirte que el Señor no va a decirte, a ver, déjame ver cuántos reconocieron quién tú eras. Eso no se va a ver en el cielo. Porque recuerda que cada uno va a dar a Dios cuenta de su persona. ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces es importante
para no caer en estas acciones, mantener un espíritu humilde, mantener un corazón obediente a las enseñanzas del maestro. Cuando nos desviamos de esta enseñanza, vamos a caer en las enseñanzas de los hombres. Cuando nuestro corazón está vacío de las enseñanzas del maestro, de las leyes del reino, pues sencillamente vamos a llenarlo con mandamientos y con leyes de hombres que al final van a perjudicar nuestra vida. Te voy a presentar al segundo enemigo de nuestra alma. Incluso afectan el matrimonio, afectan la familia. Segundo enemigo, y es la adulación y los aplausos. Este es un enemigo que, déjame decirte, que se ve muy popular fuera del reino. Eso es normal fuera del reino, porque tú vas a ver artistas, tú vas a ver actores que procuran eso. Es más, hay un dicho dentro del ámbito artístico, que el artista vive de los... Bueno, pues ese mandamiento o esa ley del hombre también se trajo al del reino. Si bien es cierto que nuestra adoración y nuestra alabanza deben estar dirigidas al Rey de Reyes, si bien es cierto que podemos alabarle con nuestras palmas, con aplausos, esos aplausos siempre tienen que estar dirigidos para aquel que vive y que reina por los siglos. Y nadie tiene la atribución o la autoridad de tomarse esos aplausos para él. Si alguien lo hace fuera de eso, ya sería su asunto. Si tú lo haces para el reino, si tú lo haces para loar y bendecir el nombre del Dios eterno, adelante. Si alguien se lo toma para él, será su problema. Pero estoy puntualizando que no es malo que aplaudamos por una palabra que viene de la Biblia, por honrar al Eterno, por darle gloria. No es malo hacer eso. Lo que es malo es atribuirse esa adoración o esa honra para uno como persona. Porque la Biblia dice que el Dios eterno no comparte su gloria con nadie. Mi amado amigo, los aplausos no son para nosotros, son para Él, son para el que vive. Ok. Veamos entonces lo que dice Mateo capítulo 26, capítulo 23, versículos 6 y 8. Hablemos de la adulación y los aplausos. ¿A qué me refiero? Al reconocimiento de los hombres. Si no se le reconoce a alguien que sirve en el reino, muchas veces ese alguien se duele y se afecta, porque nadie le aplaudió que hizo algo para el reino. Déjame comentarte que no es así como funciona el reino. Usted y yo no estamos aquí para que nos aplaudan si hacemos algo bueno o malo. En una ocasión el Señor dijo, cuando ustedes hagan algo bueno como servidores, deben de decir, pues realmente lo que hice era lo que me tocaba hacer. Así es que no hice de más, hice lo que era justo o necesario. Mateo capítulo 23, versículos 6 y 8. Mira lo que dice. Hablando el maestro de ese espíritu que hay de fariseos en nosotros muchas veces, en aquellos que si no hay un aplauso no nos sentimos bien, si no nos reconocen no nos sentimos bien, si no hay una palmadita en la espalda no nos sentimos bien, si no nos dicen wow, qué bonito estuvo el mensaje, no nos sentimos bien. Déjame comentarte que ese no es un principio del reino de Dios. Dice así. Y aman los primeros asientos en las escenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto no quiere decir, esto no significa que no procuremos las primeras sillas cuando nos congregamos. Esto está hablando, va a seguir diciendo, versículo 7 dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí. Ok, primero quiero puntualizar lo siguiente. Buscar un asiento adelante para que te elogien, para que te aplaudan, buscar los primeros lugares no es correcto, eso es lo que no es correcto. Pero si tú vienes aquí, dice la Biblia, que te acerques más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. O sea, no es que la Biblia se contrapone o se contradice, no, sino que no busquemos los primeros lugares para ser elogiados, para ser vistos de los demás, para ser tomados como los primeros, no, sino para oír y aprender mejor. Y que estos primeros lugares lo amaban mucho en la sinagoga los maestros rabinos. Ahora déjame decirte, la palabra rabí es una palabra hebrea
de una contracción que prácticamente llevaban los rabinos de la época de Yeshua. Es más, Yeshua mismo era un rabino. En una ocasión se le acercaron algunas personas y dijeron rabí. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, también confundieron al ángel con el maestro y le dijeron rabino. Entonces hay partes donde Yeshua era un rabino. Por si no lo tenías claro, él era un rabino judío como todos los demás rabinos, solo que con la diferencia que él era la palabra viviente del Dios eterno. Ok, entonces él dice, estos hombres que aman esas adulaciones, esos aplausos, esos primeros lugares, esas salutaciones que son reconocidos, que se les brinda cierto mérito y que por ese mérito se sienten orgullosos, déjame comentarte que eso no viene del reino de Dios. Porque no importa cuánto tú y yo hagamos, recuerda que la gloria y la honra son para Él, que lo que usted y yo hicimos, lo hicimos por pura gracia, lo hicimos por la misericordia, lo hicimos porque el Padre Eterno fue bueno con nosotros al llamarnos y ponernos en su reino para trabajar y nada más. Entonces, todos estos enemigos, cuando no se identifican, comienzan a inflarnos y comienzan a hacernos creer que sin nosotros el pueblo del Eterno no camina. Y pensamos y creemos que somos nosotros los únicos que estamos en la verdad y que somos los únicos que tenemos todos los secretos del reino. Equivocación. Porque mi amado, mi amada, el reino no es de usted, el reino no es mío. Usted no es el rey, usted no es la reina del reino. Si usted desaparece, el reino seguirá continuando. Porque el reino emana de un ser eterno. Su eternidad, su reino ha existido siempre. Antes que el hombre existiera, antes que la tierra existiera, su reino siempre ha existido. Así es que bajémonos un poquito de sus escalones de grandeza y entendamos, si usted no está, si usted se va, el reino no termina. Porque el reino está sostenido por el trono del Dios eterno y no por nuestras enseñanzas ni por nuestras doctrinas. Por ello, mis amados, mis amadas, procuremos entender qué es el reino. Procuremos vivir en el reino. Dependa del trono del Dios eterno. Bien, luego dice versículo 8, pero vosotros, mira que dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, que traducido es el Cristo, pero es el Mesías, quiere decir ungido. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, y que ambos significan ungido, el ungido del Dios eterno. Y todos vosotros sois, ¿lo tiene allí? Ubíquelo. ¿Qué somos? Somos hermanos. Eso tampoco no quita, una vez más, no quita la honra. Pero una cosa es la honra y otra cosa ya es la adulación. Eso es otra cosa, ¿eh? La autoridad que gracias al Eterno se nos ha dado es para servir. Procuremos entonces servir a la congregación. ¿De qué manera podemos escapar de este enemigo de la adulación y de los aplausos? Déjame comentarte, entendiendo, como dijo el apóstol Pablo, no teniendo un alto concepto de sí mismo. Usted no diga, sin mí, esta congregación no camina. No diga eso, porque es más, eso hasta es una blasfemia, porque la congregación no es de usted, es del Dios eterno. Así que ni diga eso, ni piense eso, vaya. Así que ni diga, si yo me voy, la congregación no, el Eterno hará algo más. Seguramente hará algo más. Una vez más, no olvides que solo hay una cabeza en la congregación o en la iglesia. Es Yeshua, nadie más. Nadie más es cabeza. Todos los demás, dijo el apóstol Pablo, somos colaboradores, ayudantes, asistentes y nada más. Ok, vayamos al tercer enemigo.
evita estos enemigos. Evita la posición de grandeza, mantén un espíritu humilde. Evita el que si no te reconocieron sentirte mal, evita eso. Tú lo haces para el reino, no lo haces para ninguna denominación, ni nadie, ni para el hombre. Ok, vayamos entonces al siguiente enemigo. El siguiente enemigo este enemigo es fuertísimo. Este enemigo es fuertísimo. Y con esto voy a terminar. Este es fuertísimo, el amor al dinero. Este es un enemigo que, déjenme decirle algo, es tan seductor que no nos damos cuenta cuando caemos en ese afán. En serio, no nos damos cuenta. El amor al dinero es un enemigo guapísimo. Y le voy a decir honestamente, ¿a quién no le gusta el dinero? No dije que lo ame, dije a quién no le gusta el dinero. Si cuando éramos jóvenes soñábamos, me saco la lotería, voy a tener 3 carros, hoy en día serían 5 celulares, y etcétera, y me voy a viajar. Bueno, los que estamos en playa ya no, porque estamos en playa, pero a lo mejor me voy a Acapulco, me voy a París, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el dinero te da cierto poder de adquisición. El dinero en sí no es malo. El problema es el amor al dinero. Porque si es cierto que el dinero satisface muchas de nuestras necesidades y es una necesidad el dinero no debe de tomar el primer lugar en nuestra vida. A eso se refiere el amor. Cuando hablamos de amor, hablamos del primer lugar. De tal manera amó Dios, vaya. Bueno, vayamos entonces al amor al dinero. Hay un problema muy grave hoy en día. Y déjame comentarte por qué. Porque esta igual es una de las predicaciones, te dije, que se escuchan de norte a sur en el reino. Es la bandera muy fuerte en el reino. Que no es lo correcto, no estoy diciendo que sea lo correcto, no es lo correcto. Pero es uno de los mensajes que está casi todos los días. Lo vas a oír por la televisión, lo vas a mirar por internet, es muy fuerte. Ok, buscar el dinero en nombre de Dios o en nombre de su reino es un pecado gravísimo. Y déjame comentarte esto porque te voy a decir algo. Hoy en día, nuestras autoridades, nuestro gobierno está persiguiendo mucho lo que es el lavado de dinero. Hace muchos años atrás, escúchame esto, tú que me estás viendo, por favor, escúchame esto. Hace muchos años atrás, mucha gente que hacía negocios ilícitos para poder adquirir propiedades que no fueran detectadas por el gobierno en su nombre, lo que hacía era una práctica conocida como prestanombres. Y prestaban nombres de personas ajenas pero conocidas o parientes lejanos y ponían esas propiedades a nombre de estos parientes. Y de esa manera, pues aparentemente esas propiedades pasaban desapercibidos. Hoy las leyes han cambiado muchísimo. Porque ahora se pueden investigar al cónyuge, a los hijos, al nieto, al abuelo, al papá, con el fin de vincularlos para saber si están cometiendo algún ilícito como estos. Bien, hoy en día en el reino, los bienes personales queremos atribuírselos a que también pertenecen al reino. Ojo con esto. Ojo con lo que te voy a decir. Espero que me entiendas lo que te voy a decir. ¿Cuál es el fin? Que como el reino tiene que ser próspero, entonces, señores, mi carro es del reino. Mi casa también es parte del reino. Mis negocios también son parte del reino. Así que como eso pertenece al reino, la congregación tiene que llevar esa carga para que mis negocios funcionen con su dinero. Y es así como se han comenzado a hacer empresas dentro de las congregaciones con el título, con la bandera del reino, cuando en realidad son bienes personales. ¿Sí me estoy explicando?
A tal grado que yo le voy a poner la carga ahora a Paquito y decirle: Paquito, como mi carro es del reino, te toca a ti llevarlo al taller y repararlo. Como mi casa es del reino, te toca a ti ahora ir y por favor levantarme la barda de enfrente. Eso está pasando hoy en día. Por eso es que todo este mensaje que te comento del reino no es el mensaje del reino que Yeshua predicó ni que sus apóstoles predicaron. Ese no fue el mensaje del reino. Pero ese es el mensaje que hoy en día se promueve fuertemente. Ahora, como todo es del reino, bueno, pues ahora la carga lo lleva la congregación, es del reino. Hay que pagar luz en mi empresa, es del reino, por favor, que lo pague la congregación. Esto es algo terrible, ¿eh? Yo te dije cuando inicié este tema que son enemigos muy seductores que no nos damos cuenta, y el dinero es algo en el que no nos damos cuenta, terriblemente. Para puntualizar esto del reino, primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo hablando a este joven Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10, y dice lo siguiente, mira: así que, oiga esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero hoy ya no es así el evangelio. Hoy ya no es así el evangelio. El evangelio ha cambiado de una manera tremenda. Y cuando hablamos de sustento y abrigo, no estamos diciendo que tengas, que te diré, una sola muda de ropa. No, estoy hablando de que tengas lo suficiente. En la mentalidad hebrea, déjame comentarte que la pobreza es algo que no debiera de existir. Por eso el Padre Eterno estableció leyes para que no hubiera miseria en el pueblo. Así que no estamos hablando de pobreza ni de miseria. Estamos hablando de tener lo suficiente para vivir, un techo donde vivir, ropa, alimento, todo lo suficiente para vivir. Pero hoy en día las cosas han salido fuera de una manera extrema. Por eso es que se cree que el éxito en el reino es tener muchas posesiones, muchos bienes, muchas empresas, mucho dinero. Y esa no es la perspectiva desde el punto de vista de las Escrituras. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque si no, escúchame bien, vamos a caer en afanes. Vamos a caer en afanes, porque es que se ha usado a la iglesia o a la congregación para hacer dinero, para hacer riquezas, porque nos desconectamos de esto. ¿Entiendes? Nos desconectamos de esta palabra y comenzamos a escuchar todo lo que dice el hombre y cerramos nuestros oídos a las Escrituras. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ojo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dos cosas interesantes: son tentados y son atados. Este mensaje yo sé que no a todos les va a caer bien, porque cuando ya estamos atados de mente y espíritu, es difícil que este mensaje caiga bien. Este mensaje se va a mirar o oír controversial. ¿Y en qué más? Y en muchas codicias necias y dañosas. Porque es cuando el hombre se pone en una posición y no quiere ver la necesidad de los demás, sino que comienza a dañar incluso a las personas. Continúo. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y vea lo que añade: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, vea que dice, se extraviaron de la fe y al final serán traspasados de muchos dolores. Yo dije hace unas semanas atrás que cuando vino la pandemia, muchos pastores querían abrir sus iglesias, y no porque tuvieran mucha fe. Y no es porque tuvieran mucha fe, no, sino por que hacía falta el cash. ¿Y ahora qué va a pasar?
Ya no podemos hacer las actividades que hacíamos con el fin de obtener un recurso económico. ¿Qué va a pasar? Así que muchos pastores estaban preocupadísimos, no por las almas, sino porque no estaba entrando el área financiera. Ahora, eso nos dice a nosotros realmente qué es lo que hay en el corazón de las personas. Dije hace un momento, el dinero no es malo, siempre que lo usemos para fines correctos, número uno. Y número dos, siempre que venga, siempre que llegue, por los medios correctos y no por los abusos. Me llamó la atención esto que dice, se extraviaron de la fe. ¿Entiendes? Porque el dinero puede mover nuestra fe para otro lado. Y ahora nos enfocamos más en lo económico, en el dinero, y no en las almas. Vas a ver por internet un montón de predicaciones, algunas donde se habla de la economía, otros que juzgan esos mensajes, pero ahí están. Por el excesivo interés o la excesiva importancia al dinero. Y nuestra fe puede ser movida. Increíblemente el apóstol dice, se extraviaron de la fe y al final fueron traspasados de muchos dolores. Porque ¿qué es lo que pasa en el corazón de los pastores cuando la congregación no da? Cuando hay ese afán y no dan, pues es obvio que no te sientes bien. Pero cuando ese afán está a un lado, así es que tú sabes que si alguien da por amor al Eterno, va a ser bendecido. Y si no da, bueno, pues es un asunto entre Dios y él. A mí como pastor no me corresponde eso. A mí como pastor me corresponde enseñarte, darte los principios. Y la obediencia queda en el aire. ¿La tomas o la dejas? Eso ya es punto y aparte. Yo procuraré hacer lo que el Eterno me pide a mí y usted debe procurar hacer lo que el Padre Eterno le pida. Nadie puede sentirse más en el reino, porque el reino de los cielos no opera como el reino del mundo. Tanto Yeshua como el apóstol Pablo hacen énfasis en el espíritu de humildad y no de grandeza que debe de moverse en el reino. Y la humildad no quiere decir pobreza tampoco, sino estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y déjame darte un consejo. Si tú quieres enriquecerte, déjame decirte que el reino no es para eso. Tú quieres tener empresas, el reino no es para eso. El reino tiene sus fines eternos y espirituales. Si tú quieres enriquecerte, hace unos años oí a un predicador muy sabio y entendido que dijo, hay dos maneras de hacerte rico. Pero el reino no es para eso, ¿eh? De una vez te quito esa idea por si tenías esa mentalidad. El reino no es para eso. Hay dos maneras de hacerte rico. Uno, decía él, o te vuelves político o te vuelves empresario. Son las únicas maneras válidas para hacerse rico. Pero si piensas que me voy a meter al reino porque aquí me va a llover la lana por cubetadas, estás equivocado. Y lo único que vas a hacer es que vas a lastimar el corazón de los congregantes. No soy el único que lo digo. Lo hemos experimentado muchos pastores que nos hemos dado cuenta de ese error gravísimo. Pero yo te animo en esta mañana a que tu corazón pase por estas leyes del reino. Si tú has venido con esa intención al reino de Dios, déjame comentarte que es un gran equívoco. El Padre quiere bendecirte, sí, en tu trabajo, con tu trabajo. Por eso dice la Escritura, que aquel que no trabaja, que tampoco coma. Hay mucha gente que se mete al ministerio porque no le gusta trabajar, porque no quiere trabajar, porque cree y considera que es dinero fácil estar en el ministerio. Y déjame comentarte que no es así. Al final te vas a dar cuenta que no es así. Si tú pretendes eso, no es así. El evangelio no es para gente floja. El evangelio no es para gente que no tiene nada que hacer. El evangelio no es para aquel que fracasó afuera y ahora quiere ganar dinero aquí adentro. No, no es así. El evangelio no es para eso, tiene otros fines.
próxima semana voy a hablarte del último enemigo. Bueno, hay muchos más, pero del último del que yo tengo en mi lista. Y seguiremos con el tema del reino. Espero que el Padre abra tus ojos, abra tu corazón y tú camines por la senda antigua, por las verdades del reino de Dios.